Bienvenidos a Argumentos, gracias por estar allí en sintonía y hacer contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de esta tarde, Lauren Caballero, es internacionalista. Muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. En el segmento anterior estábamos hablando del tema de la migración. Y bueno, obviamente los migrantes venezolanos en el mundo son tema de discusión, temas que están en agenda por parte de los presidentes en Latinoamérica y en el mundo. Al principio de nuestro programa escuchábamos unas declaraciones del presidente Iván Duque en referencia pues al trabajo que ellos están adelantando para ofrecer ayuda a los venezolanos. Desde el gobierno nacional de Venezuela se ha criticado, se ha dicho pues que hay países de la región que han recibido fondos de la USAID para proteger a los venezolanos, pero pues estos fondos, digamos, han sido parte de la trama de corrupción. Su opinión como internacionalista en referencia a esa mirada que se le está dando pues al tema del migrante venezolano en el escenario internacional. Sí, mira, primero decirte que yo soy de pensar que el principal responsable de la migración, de la huida pues, de ciudadanos de un país X, no específicamente Venezuela, pero de cualquier país del mundo, es el gobierno de ese país. ¿Por qué? Porque si el gobierno no genera las condiciones idóneas para que los ciudadanos se sientan cómodos, crean en su propio país, piensen que es posible pues, construir efectivamente un futuro estable en su propio terreno, pues efectivamente como racionalmente haría cualquier ser humano, buscaría allende las fronteras, pues un destino mucho mejor. Lamentablemente lo que han encontrado la mayoría de los venezolanos que se han ido del país buscando ese futuro, ese sueño, pues que aparentemente en algún momento se vendió de esa manera por todos los medios de comunicación, o por lo menos en la mayoría de medios de comunicación, no ha sido así. Lo que vemos ahora mismo en las noticias es absolutamente alarmante, especialmente en nuestra región, ¿no? Ahora, el Ejecutivo asegura que los venezolanos se fueron no, no, justo por esas campañas eso, que promovían la migración. claro, no, no. A lo mejor eso tuvo algún efecto, el tema de la repetición constante de que en Venezuela la situación está mal, de que en Venezuela no hay futuro, de todo ese discurso, a lo mejor sí tuvo algún efecto en la toma de decisiones de muchas personas. Pero La realidad es que, bueno, está allí, pues. Ahora mismo, en este momento que nosotros estamos realizando esta entrevista, en el estado Táchira, tenías una diputada acá del estado sí. Táchira, en la población de Rubio no hay luz eléctrica. Entonces, un ciudadano que quiere tratar de construir, por lo menos desde el punto de vista de las inversiones, quiere trabajar, quiere echar para adelante, pues como decimos acá en criollo, en un país donde no tiene ni siquiera los servicios públicos más elementales a la disposición, eso es imposible. O sea, la gente se desespera y busca más allá de sus propias fronteras, un destino promisorio, algo que le permita construir ese sueño que a lo mejor lamentablemente en su propio país en un momento determinado no puede construir. Ahora, la clase política tiene una responsabilidad en esto, una responsabilidad importantísima. Aquí hubo sectores de la política venezolana jugando de manera sistemática a crear condiciones absolutamente nefastas para toda la población. Y no me refiero al gobierno, me refiero a actores que forman parte de ese juego macabro del poder que intentaron pues construir, no solamente desde el punto de vista de la matriz de opinión, sino desde el punto de la realidad, con el tema de las sanciones, con el tema de la búsqueda que aún continúan solicitando sanciones, a pesar de que hay un grupo de la oposición pues que, digamos, cambió su punto de vista en referencia a este tema. Porque es que hay una teoría desde el punto de vista político que bueno, reza lo siguiente: si nosotros le apretamos el pabilo, pues le apretamos el cuello a la población, esa población se va a rebelar contra el gobierno y esa misma población se va a deshacer del gobierno, que, bueno, nosotros consideramos que es incómodo en un momento determinado. Pero el tema de las sanciones, por ejemplo, eso ha sido tratado desde ese punto de vista. No funcionó, por ejemplo, en Cuba, no ha funcionado en otros países. No es decir, la historia nunca. demuestra que eso no es un precepto no que solamente sea eso, sino que viable además para su objetivo. Claro, desde el punto de vista, además, como se han venido aplicando en Venezuela para tratar de deponer un gobierno, son absolutamente ilegales. Pero es que además las sanciones, como llaman coloquialmente a estas medidas unilaterales que se han impuesto contra Venezuela, desde el punto de vista del derecho internacional, son absolutamente contrarias a lo que se establece. No, mira,
Carta de la ONU, elemental. Sí. El único ente que está autorizado desde el punto de vista de la legalidad internacional para acometer algún tipo de medida coactiva o coercitiva contra un Estado o grupo de Estados que se salga de los parámetros regulares es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha tomado ningún tipo de medida contra Venezuela. Lo han hecho que actores independientes de la comunidad internacional, incluso en bloque, como los Estados Unidos, como algunos países europeos y algunos países de la región, que ahora por una situación de cambios de gobierno y de realineación de los bloques de poder, pues vienen de alguna manera flexibilizando el discurso. Claro, hay una situación geopolítica en Europa, la guerra en Ucrania particularmente, ha abierto una ventana para que, sobre la mesa... Hemos visto un cambio de discurso sin duda, incluso desde la Unión Europea, claro, en nuestro continente. Claro. A propósito de lo que usted está mencionando, vamos a ver en un medio de comunicación, vamos a ver lo del portal de la Casa, de Globovisión, las recientes declaraciones que daba un líder de la Unión Europea, el jefe de la misión de la delegación de la Unión Europea, lo tenemos acá, embajador de la Unión Europea, afirma que petroleras europeas continúan en Venezuela esperando hacer negocios. Como mencionabas, el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania pues ha generado cambios, un sacudón en la geopolítica mundial. El jefe de la misión de la Unión Europea, Rafael Dochao, destaca que en el país continúan las empresas petroleras europeas a la espera de una reapertura que permita hacer nuevamente negocios. Decía, no quiero entrar en detalles porque está el tema de las sanciones. Hay que ser muy cauto en los temas empresariales. Sostuvo un encuentro con el canciller Félix Plasencia y aseguró que no tiene dudas, pues que su visión sobre Venezuela ha cambiado y que el Parlamento Europeo se prepara para un cambio de visión sobre Venezuela. ¿Qué quiere decir con estas declaraciones? El Parlamento se prepara para un cambio de visión. ¿Por qué ese cambio de visión? Antes el gobierno era bueno, era malo, ahora es bueno. Sí. Es decir, se mueven por intereses. Es un asunto de interés. Y así es la política. Así es la política internacional. La política internacional no tiene sus bases en la filantropía ni nada por el estilo, de eso que nosotros pensamos, los derechos humanos y todo esto que suena muy bonito y que debería ser la realidad, pero que no lo es. O sea, lo cierto es que los estados tienen intereses y son los intereses particularmente de la élite que gobierna en un momento determinado, según unas circunstancias históricas X. En este caso, Europa se enfrenta a la posibilidad de quedarse sin un sustento energético que le garantice a la población de los estados, pues que forman parte de la Europa occidental, de la energía necesaria para mantener una calidad de vida como la mantiene el primer mundo. ¿Y dónde pueden buscar ellos esos digamos, elementos necesarios para ellos continuar desarrollando su economía? En países como Venezuela, que ellos mismos decidieron en algún momento darle la espalda, dada una política que se alineó con la política de Estados Unidos para intentar deponer el gobierno venezolano. Y hay que resaltar, deponer al gobierno venezolano significó en un momento determinado generarle las peores condiciones de vida a todos los ciudadanos de este país, acompañando al gobierno además en esa política nefasta, ¿no?, de generar un país invivible para, terminar colocando allí un gobierno que fuera un poco más complaciente pues, con las políticas occidentales. Complaciente significa permitir que todas las empresas... Y además había un apoyo de países de la Unión Europea y de Estados Unidos a Juan Guaidó, claro sí. quien era reconocido como presidente interino. Después unos países pues, decidieron cambiar de fíjate, ahora que mencionas a esta persona, una dualidad institucional, y estaban hablando hace rato de los migrantes, ¿a quién tienen que acudir los venezolanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad más allá de las fronteras de Venezuela, en una situación donde no se sabe exactamente, o algunos por ejemplo, no saben, en países como Paraguay o Colombia, o sea, que reconocen ¿quién es el embajador de Venezuela? interior. ¿Cuál es la autoridad que representa a Venezuela en ese país? ¿Y quién es el que puede ayudar allí? Sí, o sea, vamos a estar hablando al regreso porque debemos ir a una pausa, vamos a profundizar este tema, así como otros, porque hay grandes expectativas en nuestro país en referencia a esos cambios de discurso que se han venido realizando, que buscan cuál es el objetivo y sobre todo si van a mejorar la situación propia de cada venezolano.